Rhiannon Alessin, de sangre noble, con linaje Arundel y Crichton, una reina, solo de nombre, ya que su padre traicionó a su madre, y su media hermana estaba celosa de su existencia, e incluso su esposo, a quien ella consideraba todo su mundo, se alejó de ella. Su última esperanza se fue cuando abortó a su hijo, y Rhiannon se despidió del mundo cuando bebió el veneno que le dio su media hermana, y mientras moría, mencionó que si hubiera una próxima vida, nunca lo amaría de nuevo, y así lo juró hasta su último aliento. Pero, más adelante, en una habitación muy hermosa, aparece una chica de muy poca edad, y está dormida. Mientras abre los ojos observa el entorno, y se pregunta que qué es todo eso, que si acaso es su habitación cuando era niña. Esta se observa las manos, y se pregunta si se hizo más pequeña. Ella todavía está algo desconcertada, pero sentada en la orilla de su cama, se queda observando un vestido, y dice que ese vestido negro fue el que usó el día del funeral de su madre, cuando tenía solo 12 años. Menciona que solo se puso ropa de luto una sola vez en su vida, pero aún así, no logra comprender lo que está pasando, y se pregunta si será un sueño. Entonces, se ala el pelo, y al sentirse menciona que es muy extraño, porque lo último que recuerda fue que murió envenenada, y con mucha pena dice que aún recuerda vívidamente el dolor que sintió en ese momento. Y se dice que tal vez sea solo una ilusión mientras cruza el río de la muerte. Entonces se pone en pie, y se para frente a un espejo, y mientras se ve, menciona que es increíble, porque esa apariencia es de cuando ella tenía 12 años. Y dice que si realmente reencarnó, la persona que entrará en ese momento será Mary, su sirvienta. Y ciertamente, abriendo la puerta, entra la sirvienta. La prota hace una expresión desconocida, mientras que la sirvienta le pregunta que desde cuando despertó, y tomándola por la cara, también le pregunta que si acaso no pudo dormir durante toda la noche, que si es por lo de su madre, y la sirvienta le dice a la señorita que no esté tan triste, porque eso dañará su salud, y mientras la prota llora, menciona que ella realmente ha regresado, y nos cuentan que Mary es su sirvienta, y que cuidó a Rhiannon desde que era una bebé, y todas las mañanas la despertaba sin falta. Pero fue incriminada por robar las joyas de Leticia, y por eso la echaron. Y la prota, tomando la mano de la sirvienta, le dice que le extrañó mucho y se lanza sobre ella, y le da un abrazo. Mary se sorprende, y menciona que al parecer la señorita tuvo un sueño aterrador, y mientras la abraza, le dice que todo está bien, ya que aún tiene a su padre y también a ella, y por eso le pide que no se preocupe demasiado, y todo estará bien. Pero la prota menciona que no, que nada estará bien, porque su padre llevará a esa niña pronto, y se quedará con todo lo que le pertenece. Entonces, la sirvienta le dice que el conde volverá pronto, y tiene que prepararse, porque ella no sabe a dónde fue, justo después del funeral de su madre, pero es seguro que volverá ese día. Y le dice a la prota que primero tiene que lavar su cara, pero la prota le dice que antes de eso. Y le pregunta que si puede llamar a un abogado, y la sirvienta le pregunta que si está hablando del abogado Ned. La prota le dice que sí, que quiere que llame al abogado Ned. La sirvienta se pregunta, ella pide un abogado, pero la prota le dice que se les acaba el tiempo, y tiene que comprobar algo antes que su padre vuelva. Mary dice que hasta ese momento, ella nunca había tenido que ver con un abogado, y le pregunta ¿qué es lo que pasa? La prota se queda callada, y la mira con esa carita de amor, e inmediatamente, Mary dice que lo entiende, y enviará a alguien para que llame al abogado, que solo espere un momento. La prota le dice que por favor, y cuando Mary se va, la prota menciona que ese debe ser el día después del funeral de su madre, y ciertamente su padre Earl Alessin llevará a su hija ilegítima al palacio, y recordando el pasado menciona que toda su desgracia está a punto de comenzar nuevamente. Pero ella volvió a ese día, y tal vez sea la misericordia de Dios, pero no lo sabe. Y mientras se pone el vestido negro, dice que lo único que sabe es que tiene otra oportunidad, y una vez fue suficiente, pero esa vez nunca volverá a ser infeliz. Nos cuentan que el padre de Rhiannon, el conde Alessin, originalmente era un aristócrata inferior,
pobre e incapaz. Pero, su vida cambió de inmediato, cuando conoció a la madre de Rhiannon, miembro de la familia real de Crichton. La condición de casarse con ella fue recibir el estatus de conde y una gran fortuna de la familia real. Pero él nunca amó a su esposa. Hasta que su esposa dio a luz a Rhiannon y murió, el conde ni siquiera prestaba atención a su esposa. Y al día siguiente del funeral de su esposa, inmediatamente, el conde trajo a su hija bastarda. En otra escena, en una carroza, está el padre de la prota y habla con su hija bastarda y le dice que él está muy feliz de finalmente vivir con ella. Leticia le dice a su padre que ella también está muy feliz de poder vivir con él, que para ella es como un sueño. Y mientras su padre le abraza, menciona que si no fuera por la difunta madre de la prota, hace mucho tiempo atrás, él la hubiera recogido junto a su madre, y la bastarda le dice que su madre le contó que su padre nunca la iba a abandonar. Su madre le dijo que él iría por ellas, y ella siempre creyó eso. Y el conde le dice que la quiere, y que aunque tenga otra hija, solo la quiere a ella verdaderamente. Ella también le dice que lo único que necesita es a su padre, mientras que mostrando sus verdaderas intenciones, menciona que estuvo esperando ese día durante mucho tiempo, y tiene un pequeño recuerdo de su pasado, ya que era muy desobediente, y golpeaba a los demás niños, por juguetes que no eran suyos, y un día su profesora no soportó más, y mandó a buscar a su padre. Y su padre le dijo que su esposa estaba muy enferma, y si muere, él la llevará a vivir con él. Entonces Leticia menciona, si muere, y dice que entonces puede irse a la mierda. Después de ahí, se encuentran llegando a la mansión, y le están haciendo una bienvenida digna de un conde, y mientras camina de la mano con Leticia, todos hacen su respectiva reverencia. El conde le dice a Leticia que de ahora en adelante, esa será su casa. El mayordomo Jaffrey les da la bienvenida, y Leticia entra muy feliz. Jaffrey le pregunta que quién es esa niña, y el conde le dice que es su hija, y debido a las difíciles circunstancias tuvo que dejarla por un tiempo, mientras se ríe. Entonces el conde le pasa algo al mayordomo, y Jaffrey le pregunta que qué es eso, mientras que la bastarda también se da cuenta de algo, y pone un rostro de disgusto. Es la prota, que va bajando las escaleras con su vestido de luto y una mirada fría, y mientras las niñas chocan miradas, su padre le pide a Rhiannon que baje, para presentarle a su hermana. Mientras que la prota le dice fuera de su casa, el padre se sorprende, y se pregunta, ¿qué? Mientras que la prota le dice que se vaya con su hija de su casa. Y nos mencionan que horas antes de que el conde llegara, la prota se reunió con el abogado Ned, y él le dijo que fue por su llamado. La prota riendo, le dijo a Ned que tome asiento, y mientras tomaban un té, Ned menciona que ella es una niña tranquila que siempre estuvo con la condesa, y se pregunta que por qué ella lo habrá llamado, y ella le dice al abogado que quiere revisar el contrato de matrimonio de su madre. Además de eso, también su legado. Entonces, el abogado escupe el té, y la prota le dice que en ese momento puede hacer su certificación de derechos de herencia y la asignación de una tutora. El abogado le dijo que el conde estaba ahí, y ella le dice al abogado que si no coopera lo acusará a él y a su padre por malversación de fondos. Entonces el abogado se pregunta, ¿acusarme? Y también se pregunta que si acaso esas son palabras que salen de la boca de una niña de 12 años. Y la prota le dice que por supuesto, todos se van a sorprender si una niña de 12 años denuncia a su padre. Pero si su madrina, la emperatriz, se entera, ella cree que va a investigar a fondo. El abogado se asusta y pregunta, ¿la emperatriz? Y la prota le pregunta al abogado que si sabe que si engaña a la emperatriz irá a la cárcel, y el abogado se asusta mucho. Pero ya en el presente, el mayordomo le pregunta que cómo le dice eso al conde, y su padre, alzando la voz, le pregunta que qué está diciendo, y le pide que baje en ese instante. Entonces, Rhiannon saca un lindo papel y menciona que acaba de terminar el procedimiento con su abogado. Todos se sorprenden, y ella dice que a partir de ese momento, ella es la dueña de la casa y la legítima heredera, porque ella es Rhiannon Alessim, y desde ese momento, ejercerá todos los derechos sobre la propiedad que heredó de su difunta madre. Su padre, muy enojado, le preguntó a qué se refiere con ejercer sus derechos, y mencionó
que ella está loca. La prota, con una mirada sombría le dijo, que sí, que ella lo está. El conde Jaffrey está un poquito confundido, pero aún así sube hacia la prota, y menciona, que después de comprobar el documento, se lo mostrará al conde. Jaffrey lo toma, y empieza a leer el documento, y dice, que si el matrimonio entre Eragon Alicent y Anastasia Previous termina a mitad de camino, toda la propiedad pertenece a Anastasia, la propietaria original, y el conde regresará al estado, y los sucesores se limitarán al trono, nacido de Anastasia, y de esa forma, la titular del cargo es Lyanna Lestrange, quien podrá ejercer todos los derechos sobre el título y la propiedad. Todo ello garantizado, y responsable, por el abogado Ned Gohan, asesor de la familia Alicent. Tras el padre escuchar tal lectura, se enoja mucho, y el mayordomo le dice al conde, que ahora la dueña del lugar es la señorita. Entonces, el conde sube los escalones, y toma el papel, y enojado le pregunta, ¿qué está diciendo? Pero él, al leer el papel, se queda pasmado, y se lleva la mano a su cabeza. En ese momento siente una ira terrible, y el papel lo hace pedazos, y le dice a la prota, que aunque tenga todos los derechos una menor no puede ejercerlos, y arrojando el papel al suelo le dice, que ella tiene que obedecer las órdenes de su padre, porque los padres tienen derecho a la vida o a la muerte de sus hijos, pero la prota le dice que no ha leído los documentos hasta el final, y le menciona que el matrimonio entre padre y madre se basa en la singularidad del matrimonio nacional de Arendelle y Crichton, y contiene una cláusula en la que el heredero puede elegir un tutor o tutora, y ella decidió elegir a su tío materno en Crichton como su tutor, así que su padre ya no es su tutor. Entonces el conde se enoja aún más, y todos los que trabajan en las casas se sorprenden, y el mayordomo también. Pero la sirvienta viene corriendo, mientras su padre le dice que ella es una zorra, que como se atreve a darle la tutoría a Crichton, pero la prota le dice que no lo repetirá. Su tío ahora tiene su custodia, por lo que ya, él, no es su padre, y les vuelve a decir que se vaya, y se retire de su casa. De inmediato, él, y su hija, Leticia está en shock, pero su padre le lanza un puñetazo, y la sirvienta se interpuso recibiendo el golpe. La prota le pregunta a Mary, que si está bien, mientras que el mayordomo le pregunta al conde, que qué cree que hace, y el conde le dice, que si no quiere que lo echen se quite de su camino, pero el mayordomo le dice, que no puede hacer eso, y le pregunta, que cómo puede un hombre de honor blandir primero la violencia, y cruza los brazos enfrente de la prota, para protegerla, y le dice, que no puede ser. El conde le pregunta a Jaffrey, que si acaso ha perdido la cabeza, y le dice que no se atreva a detenerlo. Entonces el conde se dirige hacia los empleados, y le pregunta, ¿qué están mirando? Y les dice, que lo saquen de ahí, pero ellos no hacen nada, y el conde menciona, que son unos bastardos, pero en ese momento, la prota les grita a todos, y les dice que escuchen, y poniéndose en pie, les dice, que ordena que se vaya el conde y la niña, que salgan, y no vuelvan. Y en ese mismo momento, todos los empleados toman al conde e intentan sacarlo. El conde se pregunta, que si acaso es una broma, y Leticia pone una expresión muy triste, y llama a su hermanita, pero la prota la mira con desprecio, y se pregunta, que qué hermana, y recuerda, cómo era ella anteriormente, justo antes de renacer, porque la llevó hasta un punto, que estuvo amarrada con cadenas de los pies, y le dijo a la prota, que todo lo de ella tenía que ser suyo, y la prota pone una sonrisa muy linda, mientras que su hermana le dice, que son hermanas, porque tienen el mismo padre, que por favor no la eche. La prota se queda en silencio, y le dice que esa ropa que ella lleva, fue la que su madre hizo a mano antes de morir, y era algo muy valioso para ella. Leticia menciona, que es la ropa que le regaló su padre, pero la prota le dice, que lo único que puede tener en ese momento, será la ropa que lleva puesta ahora, y Leticia le pregunta que por qué, y la prota le dice que no se preocupe, porque podrán vivir juntos el resto de su vida, como su padre siempre lo hubiera deseado, y alzando la voz nuevamente, les dice a los dos que se larguen. Después de eso, va entrando una puerta, y una vez la cierra, acabó este momento tan intrigante. Pero adentro de la puerta, en el salón principal, la prota se encuentra junto a Mary,
y la prota le está curando las heridas, y le pregunta, que por qué lo hizo, la sirvienta no entiende, y le pregunta, que qué dice, la prota le dice, que por qué hizo que le peguen, y menciona, que es una tonta. La sirvienta le dice, que lo hizo porque ella, aún es una niña, y no hay razón para que una niña sea golpeada por sus padres, con una sonrisa muy linda. La prota con mucha tristeza, dice Mary, pero la sirvienta le responde, que aunque la señorita es pequeña, si es golpeada por el conde, se lastimará mucho, y es mucho mejor que ella se enfermara un rato, ya que cualquiera hubiese hecho lo mismo. Entonces, la prota le pregunta a Mary, que si quiere ir a vivir con ella a Crichton. Mary le pregunta que por qué, y la prota le dice, que quiere irse de ahí lo antes posible, y le pregunta que qué opina ella. Mary se queda en silencio, y la prota menciona, que la ciudad natal de Mary es Arendelle, nacida en Goa, y trabajaba como criada por su madre que reconoció su buen carácter, y desde el nacimiento de Lianan, ha estado con ella como su criada, a cargo de Lianan. Entonces la prota le dice, que está bien si ella se quiere quedar ahí, o si quiere, puede hacerle una carta de recomendación. La sirvienta Mary le pregunta, que qué quiere decir, porque si ella se va, por supuesto que ella irá con la prota. Y la prota le pregunta, que si es en serio. Mary le dice, que de todos modos no tiene familia, y gracias a ella ha sido capaz de servirle, y si a la prota no le importa, a ella le gustaría seguirla. Entonces, Mary se queda pensativa unos minutos, y le pregunta a la prota, que si no deberían informar primero a la emperatriz, que quieren irse. La prota se queda en silencio, mientras que la sirvienta le dice, que la emperatriz la quiere mucho, y se sentirá triste si ella se va sin decir nada, así, que si se va, tiene que avisar primero. La prota menciona que sí, debería decirle, y nos mencionan, que la emperatriz viuda Ertia, fue una guerrera civil por la sucesión al trono, y como princesa de Arendelle, se lanzó al campo de batalla, y dirigió el ejército, y no solo eso, sino que también derrotó al aristócrata rebelde, y es una monarca, con un poder político terrible, y su madre que una vez amó, una mujer que también fue amada por Lianan. Se dice que desde la antigüedad, Arundel era un país con una fuerza aristocrática excepcional, y los nobles protestaron, después de la muerte del difunto rey, por el hecho de ello, que su única hija, y legítima heredera, era una mujer, pero en cambio, se coronó a su primo como el rey, lo que condujo a una guerra civil. Sin embargo, ella decidió ceder el trono sabiamente a su primo, con la condición de que su hijo heredara el trono, y su lucha por la sucesión del trono pareció haber terminado, pero su primo que se convirtió en rey, murió prematuramente, y el hijo de Ertia fue coronado como rey a una temprana edad, y ahí fue cuando comenzó la limpieza de aristócratas de Ertia, y en su lucha, Ertia venció a los nobles protestantes con varias reformas institucionales, y llegó a tomar el mayor poder de Arendelle, y solo había una persona que la emperatriz cuidaba junto a su hijo, y esa era su ahijada, Rhiannon. Entonces, se abre una pequeña historia, donde llega la difunta madre de Rhiannon, junto a ella, y la difunta condesa presentó su hija a la emperatriz. Entonces, la emperatriz le dice, Anastasia y Rhiannon, sean bienvenidas. Anastasia se dirige a la emperatriz, y le dice, que ha pasado un tiempo desde la última vez que la saludó, y le ruega, que no se preocupe por ella, pero la emperatriz le dice, que no diga eso, porque ella siempre se preocupará por su salud, y además le da las gracias, por dar paseos junto a su hijo. La emperatriz le dice, que tomen asiento, y también menciona, que como dijo que Rhiannon iría, le dijo especialmente al chef, que prepara unas deliciosas galletas. Entonces, Rhiannon le da las gracias a su majestad la emperatriz, y la emperatriz se sorprende, porque ella es tan linda, y dice, que era de esperar, ya, que se parece mucho a Anastasia, y es muy bonita. La madre de la prota dice, que se siente halagada, mientras que la prota sonríe muy lindamente. Un poco más adelante, la emperatriz junto a Anastasia, ya están sentadas tomando el té, y la prota por otro lado, está observando flores, y también ve una mariposa que sale volando, y se sorprende, y mientras la persigue, llega a un árbol, donde hay un pajarito atrapado por una rama. A la prota le preocupa mucho ver el pajarito así, y empieza a moverse de lado a lado,
sin saber qué hacer. Entonces alguien le dice que lo deje, y podemos ver que es un niño que está recostado en la grama. La prota se sorprende y mira hacia atrás y pregunta que quién es él. Él le dice que por qué debería decírselo, y le pregunta en reverso que quién es ella. Entonces, ella le dice que es, pero sigue preocupada por el pajarito, porque está gritando mucho, y en ese momento, le grita al chico que la ayude. Él se molesta un poco, y le dice que mire, y al mirar se da cuenta que un gato ya está subiendo al árbol, y le dice que se rinda, porque se lo van a comer pronto, y ese es su destino. La prota le dice que sí, pero no está conforme con eso. Él le pregunta que si está llorando, y le dice que deje de llorar, si no la gente pensará que fue por su culpa. Entonces, ella empieza a llorar más fuerte, y él le dice que se calme y no llore, que lo salvará, que no se preocupe. Entonces, ella grita más fuerte todavía, y él se dirige corriendo hacia el árbol, y empieza a trepar, y una vez, el gato se va a comer al ave. Él la toma de un salto, rompiendo la rama, y el gato no pudo tomar nada. Él cayó en el suelo un poco lastimado, y la prota se dirige corriendo hacia él, y cuando se levanta, tiene el ave en la mano. Se la pasa a Rhiannon, y en ese mismo instante, ella lo libera, y se va volando. La prota queda muy asombrada y maravillada al ver que el ave se fue volando, y mientras toma su vuelo, le cae una pluma en la frente. Y el chico se enoja un poco, y le pregunta que por qué la dejó ir, porque él arriesgó su precioso cuerpo para atrapar ese pájaro, y ella lo dejó escapar, así sin más. La prota le pregunta que si vio eso, y él le pregunta que ver que ella le enseña la pluma, y le dice que ese pájaro es una tariaxa, y se acercó bastante mientras se lo decía, pero él le pregunta a Tariaxa, ese pájaro. Entonces, el niño le pregunta ¿qué quién es ella? La prota le dice que es Rhiannon, y en ese momento llega su madre, y el chico parece un poco sorprendido. En ese instante habla la emperatriz, y dice Igor, Rhiannon quería que se conocieran de una vez, pero ahora está todo resuelto. Entonces, la emperatriz le presenta a Rhiannon, y le dice que ella es la hija de la condesa Alesin. Rhiannon. Entonces, Anastasia, la madre de la prota, se inclina ante Igor, y le pregunta a su Alteza que si acaso Rhiannon le ha causado algún problema. Igor le dice a la condesa que tiene mucho tiempo sin verla. Entonces, la emperatriz le pregunta a Igor qué sucede, que por qué su ropa está así. Entonces, la prota se pone un poco nerviosa, e Igor le dice a la emperatriz que no es para tanto, que está así porque estaba tumbado en el jardín, debido a que se aburría, y si le disculpan, él se retirará. Cuando Igor se marcha, nos cuenta que a la edad de 5 años, se convirtió en rey, y su madre le dijo que ese asiento era originalmente de ella, así que a partir de ese momento, deberá escucharla con atención, y le pregunta a Igor que si entiende, y le dice que debe ser un niño obediente. Él se la pasaba siempre al lado de su madre, atendiendo los asuntos del imperio, y cuando no lo hacía, estaba estudiando, para aprender cada día un poco más. Pero Igor a la edad de 12 años, contrajo una enfermedad, y después de haber pasado 4 días, la fiebre aún no bajaba, y su madre la emperatriz le preguntó al doctor que si no había otra manera. Él le dijo que lamentablemente no, porque ya le ha recetado medicamentos, así que ahora solo le queda esperar a que baje la fiebre, y mientras su madre estaba con él, le decía a su hijo que no, porque están simplemente en el principio, y él no la puede dejar. Pero 2 días después seguía con la fiebre, y su madre preguntaba que cuál era su condición. El doctor le dijo que estaba fuera de peligro, y la fiebre había bajado, así que recuperará la energía pronto, y estará despertando, y debe dejarlo descansar por el momento. Entonces la emperatriz sintió un gran alivio, y esa noche Igor despertó, y a su lado habían 2 hombres durmiendo, pero el príncipe llamó a su madre, y al no responder, se puso en pie, y abrió la puerta para buscarla. Caminó por el pasillo, y mientras Igor llegaba a la habitación, la emperatriz mencionaba que debería casar a Igor lo antes posible, pero el marqués de Lausana, que ayudante más cercano de la reina viuda, le preguntó que si acaso su Alteza aún no es muy joven para pensar en el matrimonio,
que por qué dice eso tan de repente. La emperatriz le pregunta que si alguna vez ha pensado en la repentina muerte de Igor, y le pregunta que qué cree que pasará con el trono si eso sucede. Él responde que entonces pasará al hijo del rey, y la emperatriz le dice que sí, y por eso necesita casarse rápido y tener hijos, porque los nobles aún persiguen a Igor y a ella, e Igor necesita estar preparado para cuando las cosas salgan mal, de lo contrario volverán a perder ese poder ganado con tanto esfuerzo. E Igor, que está escuchando, se pregunta que si acaso se están preparando para cuando él se equivoque, pérdida de poder, que qué es todo eso, y en ese momento recuerda lo que su madre le dijo, que ese asiento originalmente era de ella, así que a partir de ese momento deberá escucharla con atención, y cerrando su puño menciona que al parecer solo es un sustituto de su madre. Entonces, el marqués de Luzana le pregunta que si tiene a alguien en mente para él, y le pregunta que quién podría ser. Ella menciona que debe ser alguien que esté de su lado, y no los vaya a traicionar, que debería ser la hija de la condesa. Él le pregunta que si la hija del conde Alesin, y ella menciona que sí, su ahijada tendrá que pedirle a la condesa que traiga a su hija, porque si se reúnen a menudo, de seguido, naturalmente podrán pasar al matrimonio. Entonces le envía una carta. Por otro lado, Igor se marcha corriendo, mientras corre se pregunta que si quieren que él se case y tenga hijos, y se pregunta que, si siquiera, piensan en él como una persona, y empieza a recordar todo lo que dijo su madre, que los nobles todavía los persiguen, e Igor necesita estar preparado para cuando las cosas salgan mal, y él con lágrimas en los ojos menciona que no es más que una marioneta para su madre, porque incluso quiere casarlo con alguien que ella eligió, y con rabia dice que desde ese momento nunca se enamorará de ella. Pero después del recuerdo del príncipe, él se dirige caminando por el pasillo, y menciona que ella es la hija de la condesa Alesin, Rhiannon, y dando unos pasos largos, recuerda la presentación que le hizo su madre, y cuando le dijo que quería que se conocieran de una vez, y que ahora todo está resuelto. Él se detiene, y recuerda la sonrisa de la prota, y cuando le dijo gracias, y con tristeza en su cara, tira un chasquido. Pero 5 años después, podemos ver que Rhiannon ya cumplió 17 años, y está bastante bonita. Esta mira hacia la ventana, como quien ha sentido algo, pero no pudo ver nada, porque el príncipe ya se había escondido. E Igor también con 17 años, y en ese momento, un sirviente asustó a su Alteza, al acercarse a su oído, y le dijo que la hija de Alesin se convirtió en toda una dama, y muy emocionado le dijo que ella se convertirá en parte de su familia, porque su matrimonio se acerca. Pero en ese momento, Igor se fue, fingiendo estar enojado, y el sirviente le dijo que no está siendo sincero. Pero Igor mencionaba que a nadie le importa lo que él haga, y tampoco le importa si entra por su propia decisión al palacio real y muere. Y más adelante podemos ver que Igor está durmiendo con Rhiannon, pero él mismo se pregunta que qué es eso, porque se siente muy cálido y se ve muy adorable. En ese momento, Rhiannon abre sus ojos y llama a Igor, pero para su mala suerte, este se está despertando de su cama y menciona que no puede ser, mientras se pregunta que qué clase de sueño fue ese, y vuelve a mencionar que no puede ser, y en ese momento, este se queda mirando una parte de su cuerpo, y se queda en silencio, mientras comienza a maldecir. Más adelante, Igor está sentado al lado de la emperatriz, quien le menciona que es maravilloso que se case con la señorita Rhiannon, y le pregunta que si acaso no le gusta, desde que eran unos niños, y podemos ver que Igor ya tiene 19 años, y este le pregunta a su madre que qué dice, que si acaso ella lo espiaba, pero su madre le pregunta que qué está diciendo, porque solo estuvo preocupada, y quiso estar a su lado y verlo con una buena chica, que es Rhiannon, y le pregunta que si acaso Rhiannon no es una buena chica, y le dice que entonces porque siempre busca malinterpretarla, que si no conoce cómo es realmente su madre, pero Igor se pone en pie, y le grita que claro que la conoce, y sabía que diría eso. Entonces sale de esa habitación y estrella la puerta. Pero en ese momento, está llegando Rhiannon, e Igor se bajó un poco, y le pregunta que si acaso escuchó eso, y le dice que como puede ver, su madre y él
se llevan así. Y sería bueno que lo sepa desde ese momento, mientras que la prota solo se queda en silencio, e Igor se acerca y le dice que piense bien en su decisión, porque si va a ser completamente de él, o estará del lado de la reina viuda, y en ese momento se marcha, y la prota se queda aterrada, y mientras él se va, ella se pregunta que por qué dice eso, mientras que la emperatriz llama a Rhiannon, y ésta entra donde su majestad la reina viuda. Y la reina le da la bienvenida, con una sonrisa muy enorme, y le menciona que se ha convertido en toda una dama, y su madre, que se fue primero al cielo, debió haberlo visto primero, y estas palabras hacen que la prota esté muy feliz, mientras que la reina le dice que de ese momento en adelante designarán a alguien para que le enseñe modales y se asegure de protegerla, mientras que la prota quería preguntar que por qué, pero en ese momento la reina le dice que ella es la condesa Igal, y ésta inclina su cabeza y les da sus mejores deseos a la señorita Rhiannon, y la reina le dice que ahora que está en el palacio, tiene que aprender a ser una buena reina, porque ella va a cuidar del futuro sucesor de Arundel, y la prota se queda en silencio, y le dice que sí a la reina viuda. Pero la reina coloca su mano en su frente, y le dice que casi lo olvida, porque Igor sigue posponiendo la boda, diciendo que estaba ocupado, así que solo queda un mes para arreglar todo. Y esto hace que la prota se vea un poquito triste, y se pregunta que por qué Igor estuvo posponiendo la boda, y en ese momento, la reina llama a Rhiannon, y poniendo sus manos en sus hombros, le dice que está segura que lo hará bien, y ahora que va a ser reina de Arundel, siente como si fuera su hija, y le dice que si escucha bien los consejos de esa madre, la vida en el palacio no será muy difícil. Y esto hizo que la prota se sienta un poquito feliz. Entonces, se inclinó ante la reina, y le dijo que sí, que lo entiende. Y Rhiannon tuvo que prepararse duramente para la boda, durante un mes o más. Y la condesa le enseñó muchas cosas, como el árbol genealógico de la familia Arundel, y tuvo que memorizarlo todo, porque era el deber de un aristócrata saberlo. También le enseñó a vestirse, y le dijo que tenía una buena figura, pero eso no era suficiente, porque no tiene mucho volumen, y tiene que ajustar, y le colocaba ropa que no la dejaba ni respirar. También le enseñaron a posar, porque si quería ser reina, tenía que tener el pecho levantado y la espalda rectas, y debía mantenerse derecha para demostrar su poder. Y después de todas estas cosas, llegó el día de la boda, y ella estaba bastante preocupada mientras conversaba con alguien, e Igor estaba espiando, y mencionó que ya era hora. Mientras se marchaba, y ya en la catedral, podemos ver que ya están todos, y el Papa los declaró marido y mujer. Y la reina estaba muy feliz por esto, pero Rhiannon e Igor estaban un poco aburridos, y mientras se paraban frente a la multitud, todos les gritaban, larga vida al rey Igor y a la reina, mientras ellos saludaban, y todos les gritaban, larga vida al reino de Arundel. Pero más adelante, en el dormitorio del rey, podemos ver que hay una gran cantidad de personas sentadas, y una persona grita en ese momento que el rey y la reina consumarán su matrimonio. Y dentro de esas cortinas, podemos ver que están Rhiannon e Igor. La prota está muy nerviosa, e Igor se ve decidido, pero también está muy nervioso. Entonces, Igor toma el pelo de Rhiannon y menciona que ese cabello plateado es como el que vio en sus sueños. Y ahora, esa mujer es su esposa. Y cuando éste ala las sábanas de repente, la prota se asusta. Pero él empieza a besar su espalda y menciona que no empezaron bien, pero es la única persona con la que va a pasar el resto de su vida. Entonces, le sostiene una mano muy fuerte y pone su oído en su corazón y menciona que su corazón suena como el de él. Y ella fue a él por elección de la reina, pero le pregunta que si no le gustaría elegir por sí misma, porque van a vivir sus vidas en cuerpo y mente, mientras que la prota menciona que lo sabía, pero le daba vergüenza, porque hay muchas personas mirando, e Igor mencionaba que tal vez ella podría estar de su lado, y en ese momento intentó darle un beso, pero la prota volteó hacia un lado y dijo que tenía miedo, y esto hizo que Igor se enojara mucho, y dijo que no, pero la prota lo rechazó, e Igor le preguntó que si esa era su respuesta,
y la prota, muy nerviosa, le dijo que sí, e Igor sintió que todo su mundo se derrumbaba, y mientras miraba hacia arriba, mencionó que esa mujer lo rechazó rotundamente, y esa mujer tiene a la reina y su poder antes que él, y volvió a recordar esas palabras de cuando su madre le dijo que tenía que escucharlo, y en ese momento la prota temblaba, pero él estaba en silencio, y mencionaba que era la boda de un títere, y no es nada nuevo. Pero por otro lado, la reina observaba detalladamente, y se preguntaba que en qué diablos piensan, que por qué no siguen adelante, pero sucedió que Igor fue rechazado la primera noche, a pesar de que había testigos, y la prota menciona que es la primera noche con alguien de quien no puede esperar amabilidad, y volvió a recordar cuando Igor le preguntó que si esa era su respuesta, y ella decía que sí, pero Igor le dijo que si salía, antes de que tengan una relación, podrían romper el compromiso para evitar ese matrimonio indeseado. Y la prota mencionaba que solo no quiere vivir su vida con un hombre que no la quiera, como pasó con su padre, y preferiría ser una novia abandonada. Pero en ese momento, Igor se puso un poquito más serio y le dijo que de acuerdo. Entonces le empujó y le dijo que tendrá que soportarlo, aunque no le guste. Y le pregunta que si acaso piensa rechazarlo después de ese matrimonio que fue su decisión. Y en ese momento empieza un acto muy agradable, mientras que la reina desde fuera solo se reía, y al final Igor y Rhiannon quedaron solos, mientras Igor estaba sentado al lado de la cama e intentaba acariciarla, pero se detuvo y mencionó que a la primera noche fue como una violación. Entonces, dio la espalda y se acostó. Aunque al final terminó hacia el techo y llamó a Rhiannon, y esto puso nerviosa a la prota, e Igor le dijo que tolerara sus lágrimas por ese día, pero en el futuro, incluso si está sufriendo, será responsable de sus propias elecciones. Y mientras la prota escuchaba esto, se puso a llorar, y de verdad estaba muy triste. Después de eso, continuaron los compromisos obligatorios de Rhiannon e Igor, porque si no se llevaban a cabo, la crítica sería severa por no llevar a cabo los deberes de sucesión, y es por eso que los dos siempre tuvieron que pasar la noche con nerviosismo y tensión, y cada vez que entraban en relaciones íntimas, eran forzadas. E Igor terminaba sentado a la orilla de la cama, y Rhiannon terminaba llorando. E Igor mencionó que al parecer así es como funciona el matrimonio. Pero el próximo día, en el estudio real, Igor llama a Basil, le responde a su Alteza, e Igor le pregunta que cuánto conoce a su esposa, y Basil le dice que en términos de matrimonios, han pasado 3 años, pero si cuenta desde que comenzaron a tener una relación, han pasado 10 años juntos, y él siente como si todavía fueran recién casados. Pero Igor le pregunta que qué pasaría si alguien con quien ha estado durante más de 10 años le hubiera engañado, pero Basil le pregunta que si sucede algo, y le pregunta que cómo dice algo así, que qué es lo que dice su Alteza, porque su esposa nunca lo engañaría, ella es una persona muy pura, pero Igor le dice que se refiere a una auditoría, y esa es una lista de los nobles que han malversado impuesto en los últimos 10 años. Y Basil le dice a Igor que por un momento lo engañó, mientras que también le dice que la mayoría de ellos son nobles relacionados con la reina viuda, y además, hay un número considerable de su lado. Y el príncipe le dice que está preparado, porque a veces tiene que ceder un brazo por un momento, para después dejar sin aliento al oponente. Pero Basil le dice a su Alteza que cree que tienen un problema, y es el conde Alesin, y menciona que las fuerzas aliadas de la reina viuda no son suficientes, y el conde Alesin es más cercano a ella, y la reina viuda se enojará. Pero Igor le menciona que si tuviera miedo de ella, ni siquiera habría empezado eso que hace. Más adelante, podemos ver que Igor le dice a la reina que la malversación de impuesto es un gran pecado, y la reina le dice que algunos de los nobles de esa lista recaudan impuestos sumamente excesivos, pero también están quienes han sacudido los cimientos de ese reino, y eso llamó la atención de Igor, y la reina le dice que sí, porque en esa oportunidad está bien alertar a los nobles, pero Igor le dice que esa vez Alesin, y la reina le dice que es cierto que el padre de Rhiannon, el conde Alesin,
también malversó mucho dinero, y le dice que no es fácil, ya que la familia de la reina ha cometido un delito grave, y deberían dar el ejemplo, y lo ideal sería que el conde sea encarcelado y se retire su título, y también que rompa su compromiso con Rhiannon. Pero Igor se pregunta que cómo así, que cómo, que romper el compromiso, y le pregunta que si acaso quiere destronar a Rhiannon de inmediato, y también se pregunta que si acaso la reina está tratando de usarla como escudo, porque él supo que de alguna manera ella estaría involucrada, pero siendo la reina viuda su madrina, se supone que ella estaría absolutamente protegida, y pensó que estaría bien, incluso si el conde era despojado de todo. Entonces la reina le dice que si pensó que ella iba a proteger a Rhiannon, estaba muy equivocado, y le dice que espera que no tenga ningún inconveniente, porque hay que saber distinguir en lo que le conviene y en lo que no, y es inaceptable que la causa del rey se manche por culpa de Rhiannon, y una reina debe ser alguien perfecto, que pueda sacrificarse por el rey en cualquier momento. Mientras que Igor menciona que desde el principio, esa niña fue alguien que iba a ser desechada en cualquier momento. Y más adelante, lo vemos bastante enojado frente a Basil, y este mismo le pregunta a Su Alteza que entonces qué hará, y Su Alteza le dice que todos los nobles de esa lista solo recibirán multas, y esa es claramente su derrota. Pero la próxima vez, será más difícil. Y una cosa es clara, y mientras observa por la ventana se ve muy deprimido, ya que Rhiannon está en el patio, porque incluso la reina viuda trató de abandonarla, y menciona que aunque ella podría ser la causa de su fracaso, no puede dejarla ir, y le pregunta que si acaso ella lo sabe, y mientras ésta mira hacia atrás, y chocan miradas, podemos ver que Su Alteza está bastante enamorado, y este menciona que su presencia lo confunde, pero aún más. Después, en el salón de banquetes del palacio, podemos ver que hay una pequeña fiesta, y la reina le pregunta a Su Alteza que si acaso le gustó el vino, e Igor le dice que sí, porque ese vino va muy bien con la cena de esa noche, y la reina le dice que se alegra de que le guste, y le menciona que ese vino se elabora especialmente con uvas del Imperio Toulouse, y mencionan que el Imperio Toulouse es un nuevo territorio religioso, y durante mucho tiempo fue hostil hacia Arendelle y en Crichton, quienes han estado en disputas fronterizas durante mucho tiempo. Y además, el Imperio Toulouse está ubicado en el centro del continente, y siempre ha sido objeto de vigilancia, ya que Arendelle puede cortar en cualquier momento las rutas comerciales terrestres, y por lo tanto, Igor siempre ha querido evitar las fricciones con Toulouse, y como una forma de resolver el problema, intentaron expandir el comercio marítimo, y la reina le dice que escuchó que Su Alteza está muy interesado en el mar en esos días, y le pregunta que si ha estado vigilando la construcción del velero de Crichton últimamente, e Igor dice que necesita asegurar las rutas comerciales a través del comercio marítimo, y la reina le dice que lo sabe, y es muy consciente de sus preocupaciones, pero el problema es el Imperio Toulouse, y le dice que teniendo que buscar alternativas en el mar, por culpa de Toulouse, el corazón de Arundel no debe sangrar. Y otra persona menciona que tiene razón, porque después de todo, el mar tiene un aliado, que es Crichton, y realmente necesitan esa opción. Y otra persona menciona que la reina viuda siempre tiene razón, y no importa de qué asunto se trate. Otro también dice que es cierto, porque la reina viuda es el símbolo de la fuerte alianza entre los territorios mientras esté presente. Así que no hay necesidad de preocuparse por el mar. Y la reina le dice a Igor que debe tener cuidado con el Imperio Toulouse, porque se está expandiendo muy rápido, y nunca se sabe cuando el vino que está bebiendo ese día Su Alteza se convertirá en el veneno de Toulouse, cosa que hizo que el príncipe se ponga nervioso, y la reina le siguió diciendo que en ese momento debe preocuparse por lo peligroso que podría ser el Imperio Toulouse, y no por el comercio. Y le pregunta que si acaso lo sabe, y en ese momento, Igor dejó caer la copa, y la reina le dijo que tal vez el vino fue demasiado fuerte para él, y los demás acompañantes dijeron que eso no es posible, porque Su Alteza es tan fuerte, que ningún vino es muy fuerte para él, y la reina dijo que es cierto, y también dijo que desde ese momento, espera que la energía desbordante del rey
se enfoca en reproducir un heredero, y le preguntó a la prota, que si no lo cree así, mientras que Rhiannon solo inclinó la cabeza una avergonzada, y en ese momento, Igor dijo que no, y se sentía frustrado, porque en ese lugar no había nadie de su lado. Pero aquí pasamos a otro lado, y también vemos a una persona a caminar muy rápido. Este es Igor, pero también vemos estos tacos, siendo la protagonista, quien le grita a su Alteza. Esta le grita espere un momento, viendo nosotros que ella se encuentra frente a Igor, y le pregunta que qué sucede, y la protagonista dice que bueno, y sabe que es muy tarde, pero le da las gracias por lo que pasó. Ante esto, Igor le pregunta que de qué está hablando, y la protagonista dice que bueno, porque él cubrió la malversación de su padre, viendo nosotros cuán sombrío se pone Igor, pensando que no puede creer que ella menciona eso de lo que se arrepiente. Pero de mala forma le pregunta a la protagonista si ya ha terminado de hablar, viendo nosotros que ella se asusta mucho, y mientras aprieta su vestido, dice que en realidad, porque tiene algo que decir sobre lo que dijo la reina viuda antes, pero Igor mientras está muy hostil, dice que es eso, pero no hace falta que digan nada más, porque sabe claramente que todas son ideas de su madre, y no es necesario que digan nada más. Mismo se marcha sorprendiendo a la protagonista, y le grita que ella, y no quiso decir eso, mientras lo agarra por su ropa, pero Igor le mira con bastante enojo, y le toma por el brazo, viendo nosotros que la acorrala emitiendo bastante miedo a la protagonista, e Igor le grita, porque hasta ahora ella siempre ha simpatizado con la reina viuda y para él eso es insultante, y le pregunta que qué excusa va a decir ahora, pero la protagonista dice que su Alteza la reina viuda, viendo nosotros que Igor golpea la pared, porque ese día lo supo con certeza, que para ella la reina viuda es primero. Mismo se está saliendo de control, y mientras se presenta con estas actitudes hacia la protagonista, le dice que debe observar cómo ese estúpido obedece a su majestad la reina. Toma el brazo de la protagonista y empieza prácticamente a arrastrarla, mientras la protagonista le grita que por favor a su Alteza, pensando que él no puede calmarse, y esto mientras ella está siendo jalada muy fuerte, y la protagonista piensa que solo quiso arreglar el malentendido, y se pregunta que qué hizo mal, pero esta misma es lanzada contra el mueble, mientras ella piensa que no, recordando ese mal momento, cuando él le dijo que debe recordar que ese matrimonio fue su decisión, y la protagonista piensa que no puede creer que ella haya elegido eso, porque en realidad no lo deseaba, y no tuvo derecho a elegir desde un inicio. Aquí vemos que Igor empieza a besar el hombro de la protagonista, recordando cuando la reina viuda le dijo, que nunca se sabe cuándo el vino que se está bebiendo ese día su Alteza se convertirá en el veneno de Toulouse. Y de ahora en adelante solo esperaba que la energía desbordante del rey y la reina se enfocan en producir un heredero. Aquí Igor empieza a forzar a la protagonista, la misma que está temblando y grita pero de dolor. Esta misma ha quedado con cierta incomodidad, y mientras ella tiene sus ojos cerrados cae un líquido en ellos, viendo que intenta ver, y piensa que Igor, y se pregunta que por qué, viendo nosotros que él está llorando. Pero aquí se escucha un murmullo, y la protagonista se pregunta que qué está haciendo, porque siente un poco de ruido. Pero Igor seguía caminando mientras se veía un destello por la ventana, mismo destello que venía desde fuera, entrando por la ventana ya vista. Pasando más adelante, donde la protagonista abre sus ojos muy sorprendida. Se ve desconcertada, y se pregunta si era un meteorito, pero ella se queda observando, y mientras tapa el sol con su mano vemos sus moretones, y ella piensa que la noche anterior su Alteza. Piensa que no quiere volver a pasar por eso, mientras se recuesta, pero vuelve a abrir sus ojos poniendo un pero, preguntándose que qué fue eso, recordando cuando él lloraba, o preguntándose si fue un sueño, volviendo a ella a cerrar sus ojos para quedarse dormida nuevamente. Pero aquí pasamos al estudio de la reina viuda, misma que dice que le gustan las rosas rojas, y cuanto más oscuro es el color, tiene un aroma más fuerte, y especialmente le gusta esa. Pero Igor le pide que vaya al punto principal, y la reina le pregunta si se ha dado cuenta que muchos andan haciendo preguntas sobre el sucesor, pero Igor pregunta si no siempre ha sido así, porque es molesto. Pero la reina viuda llama a Igor, porque ya han pasado 3 años, y pregunta si no será que Rihanna tiene algún problema, pero Igor le grita a su madre, y la reina viuda dice
que solo con un heredero legítimo se fortalecerá el poder, y ésta le pregunta si no es lo que quería, pero Igor dice que Rihanna es joven y no hay de qué preocuparse. Pero la reina viuda dice que bueno, y ésta se pregunta si es la única que piensa así. Esto sorprende a Igor, diciendo la reina viuda que todos saben que no ha ido al palacio desde el último banquete. Ante esto Igor está en silencio, y su madre dice que ahora es como si el emperador pudiera ser abandonado en cualquier momento, y no cree que él quiere que expulsen a Rihanna, diciendo su madre que entonces, pregunta si en la posteridad, ¿por qué no da el paso con la hermana de Rihanna? Porque hay que suponer que Rihanna lo dio a luz y lo criarán. Y bueno, no es que le guste el conde Alexin ni su hija, pero para proteger a Rihanna hay que manejarlo en silencio con la línea de sangre, y el conde ya está de acuerdo. Pero ante esto Igor se ve muy serio, y piensa que sigue considerando a su hijo como un pedazo de mierda. Pero la reina viuda le dice que quiere que él acepte eso, y le pregunta si no cree que Rihanna estaría de acuerdo, pero Igor piensa que no entiende cómo puede estar tan emocionada, porque pronto ella va a ser expulsada y perderá todo, y todo está siendo preparado sin ningún problema. Pero en ese momento tocan la puerta, y esta criada dice a su majestad que ya está ahí, y la reina viuda piensa que justo a tiempo y pide que la traigan. Viendo nosotros que Igor pregunta si es Rihanna, la misma que le pregunta a Igor si él puede hacer su primer baile en compañía de su hermana, porque es el primer baile de su hermana, por lo que es difícil encontrar a una persona adecuada. La reina viuda dijo que claro que no hay problema, y el primer baile es muy importante. Esto sorprendió a Igor, preguntando a la reina viuda si su hermana se llama Leticia, preguntándose Igor si Rihanna ya aceptó la propuesta de su madre, y este le pregunta si ya ella ha hablado sobre eso, y la protagonista dice que sí, y su padre se lo ha pedido directamente. Ante esto Igor está en silencio, y la protagonista llama a su Alteza, viendo nosotros que Igor suspira y dice que de acuerdo, y si eso quiere, lo hará encantado. Pasando nosotros al baile del emperador, donde las personas estaban emocionadas. Viendo nosotros esta pareja que llega, siendo Igor y la desagradable hermana de la protagonista. Estos empezaron a bailar, mientras las personas exclamaban adiós, porque su Alteza está bailando por primera vez, y acaba de hacer su debut y debe de estar feliz, pero también habían comentarios negativos, preguntando a otra chica si no debería bailar primero con la reina, misma que estaba parada como una estúpida. Esta se quedaba viendo temblorosamente, mientras Igor y su hermana bailaban, viendo nosotros como Leticia se reía, mientras observaba a la protagonista. Pero a la protagonista le tocó seguir observando, y ésta se veía algo triste mientras Leticia se veía muy feliz. Pero la protagonista pensaba que no se sentía bien, girándose ella en el acto, sorprendiendo esto a Igor, dejando la protagonista la pista de baile mientras Leticia sonreía como una estúpida. Pero aquí lo protagonista salió al patio, esta caminaba lentamente mientras su mirada no tenía ninguna emoción y se quedaba en silencio. Pero más adelante se quedaba observando algo, siendo este gran árbol, recordando ella cuando Igor trepaba. Recuerdo que la pone feliz, porque sí, hubo momentos así, pero alguien dice saber que lo que más le gusta a Lía. Esto mientras la protagonista sigue mirando hacia el suelo, y esta persona dice que suelen ser los conejos, pero lo más delicioso del mundo es la carne de conejo. Esto sorprende a la protagonista, y aquí llega esta persona, que se sorprende y dice que es tan buena la carne de conejo, e imita un sonido como que está comiendo. Pero la protagonista le grita a su hermano y se lanza a abrazarlo, mientras mencionan que ese es Dimitri, primo de Rihanna y descendiente de la familia real de Krypton. Pero este mismo agarra los buches de la protagonista y exclama adiós, preguntando que cuando creció así su prima, y este llama a Lía, y le pregunta si le extrañó mucho, porque la última vez que se vieron dijo que nunca volvería a hablarle. Este le pregunta si no fue así, y la protagonista dice que eso fue porque le dibujó un bigote a su muñeca favorita. Pero Dimitri dice que en ese momento lo hizo porque pensó que no se iría de casa hasta que se arreglara la muñeca. Esto sorprende a la protagonista, diciendo Dimitri que no esperaba verle tanto tiempo después, haciendo esto que salgan lágrimas de los ojos de la protagonista. Y mientras Dimitri le consuela le dice que fue duro, y le pregunta si no es verdad. Este mismo le da un beso a la protagonista en la frente, pero llama a su pequeña y pide que deje de llorar, porque la gente pensará que él le ha hecho llorar. Pero la protagonista dice que así es, acaba de hacer llorar a la reina de un reino, y Dimitri dice que eso,
y pregunta si cometió una gran falta de respeto diplomáticamente, pero la protagonista dice que si hubiera sabido que él iría habría preparado un asiento separado, y ésta le pregunta que qué pasó, pero Dimitri dice que ni siquiera sabía que llegaría tan pronto, porque iba de camino a otro educado, cuando de repente recibió una llamada y se dirigió a la delegación, esto mientras llega Igor, y dice que es algo extraño, porque es la primera vez que oye hablar de un enviado de Krypton. Pero la protagonista le grita a su majestad, y Dimitri se sorprende, pero Igor tiene esa mirada que lo define, y pregunta si él es Dimitri el primo de la reina, este mismo dice que sí, y es la primera vez que saluda a su majestad, y su nombre es Dimitri, y ha ido como enviado de Krypton, y estaba en una audiencia porque tenía curiosidad por la seguridad de su prima, la reina Rhiannon. Ante esto Igor se sorprende, y dice que una audiencia, a esa hora tardía, y ni siquiera en el salón de banquetes, ¿por qué cree que es un lugar demasiado privado para hacer una audiencia? Este le pregunta si no es así a la reina, y la protagonista le grita a su majestad que es un malentendido, y Dimitri solo ha ido a preguntar sobre su bienestar, pero Dimitri grita que un momento, y ante esto Igor se pregunta que qué sucede, y la protagonista piensa en Dimitri, y este mismo empieza a reír, diciendo que veía a la reina a menudo cuando era una niña, pero no la ha visto últimamente, y estaba tan feliz que no pudo pensar mucho. Este mismo le pregunta a la protagonista si podría perdonar a ese desconsiderado hermano, pero Igor piensa que es tan astuto, y de hecho es conocido como un genio diplomático, diciendo Dimitri que será mejor irse de una vez, pero Igor dice que a partir de ahora la reina deberá prestar más atención a las visitas de su hermano, y la protagonista se sorprende y dice que sí, eso, así es. Y esto mientras la protagonista está sonrojada y Dimitri está riendo muy feliz. De esto Igor poniendo un pero mientras está en silencio, pensando que es difícil dejarlo pasar. Este mismo toma la mano de la protagonista y le da un beso con una pequeña pausa dramática, y mientras él le mira directamente a los ojos piensa que es molesto, y ante esto la protagonista se ve nerviosa, diciendo Igor que le gustaría pasar algún tiempo con su esposa, y si le disculpa, y ante esto Dimitri piensa en Lía, pero mientras la protagonista le mira de esta manera, le quiere transmitir saber que está bien, marchándose la protagonista mientras deja caer el ramo de flores. Pero Dimitri le grita a su majestad, porque Elías es una niña buena y preciosa, y pide que por favor le aprecie. Pero en ese momento el rey llama al duque Dimitri y le da las gracias por sus consejos, también poniendo un pero, porque su esposa es la reina de Arendel, no una niña, y llamando imprudentemente a la reina por su apodo. No debería haber más reuniones privadas como esa en el futuro, y debe tener en cuenta que por mucho que sea primo de la reina, ha ido como enviado de Krypton. Viendo nosotros como Dimitri está temblando, y este dice que no importa mientras se queda observando las rosas, o mejor dicho los girasoles, que se van deshilachando mientras él se queda preocupado, y este agacha su cabeza mientras más atrás se ve una persona, quien es la criada de la protagonista, o mejor dicho la informante de la reina, quien está en silencio. Pero aquí pasamos a otro lado, donde alguien grita preguntando si eso tiene sentido. Este es Igor, quien grita que para que el rey de un reino tenga su posición asentada necesita de un enviado de otro lugar, pero entonces pregunta si realmente él es el rey, pero la protagonista llama a su alteza, porque el duque Dimitri es solo un invitado por la reina viuda. Y ante esto vemos que Igor se descontrola, y grita diciendo reina viuda, mientras agarra algo, misma cosa que ha lanzado, siendo esto una tinta azul que ha caído al lado de la protagonista. Gritando Igor que a excepción de la reina viuda, pregunta si hay algo más que los una a ellos dos. Este mismo se ve muy mal, y la protagonista vuelve a llamar a su majestad, y temblorosamente le pregunta que cómo él puede decir eso. Aquí Igor se ve algo sorprendido, viendo nosotros cómo cae la protagonista, mientras Igor le grita a Ariana y piensa que no lo entiende, y la protagonista se ha quedado con sus ojos cerrados. Pero mientras los va abriendo en otra escena, vemos a Igor, pensando que solo podía mirarla a ella. Aquí pasamos más adelante, donde está la protagonista e Igor inclinado. Pero la protagonista sigue con sus ojos cerrados mientras Igor tiene su mano y la pasa por su rostro. Aquí la protagonista empieza a abrir los ojos, y ella se queda observando y llama a su majestad. Aquí Igor, quien está llorando, le pregunta si ha recuperado la conciencia. La protagonista dice que sí,
pero se pregunta que por qué él está sosteniendo su mano, diciendo suponer que estaba un poco cansada, y lamenta haber mostrado tal faceta. Pero esta se pregunta que por qué de repente, pero Igor también llama a Ariana, porque se alegra de que esté despierta, y la protagonista vuelve a preguntarse que por qué llora, diciendo Igor que él no sabía que lo estaba pasando tan mal y le presionó demasiado. Esto sorprende a la protagonista, viendo nosotros que Igor le abraza, y le dice que lo siente mucho, y a partir de ahora le protegerá a ella y a su bebé, y este dice que el médico acaba de irse. Pero la protagonista llama a su majestad, e Igor le hace saber que dijo que ella está esperando un bebé, y al parecer colapsó debido a la anemia provocada por el embarazo, y él dijo que no había mucho por lo que preocuparse, viendo nosotros cómo llora la protagonista mientras está sorprendida, pensando que por fin tendrán un hijo. Pero aquí pasamos a otro lado, a la residencia Alixin, donde Leticia está gritando enojada, y esta pregunta que cómo es que no ha tenido noticias de su majestad, o que por qué diablos, ella se ve muy desesperada, gritando que está segura de que bailó con él en el baile varias veces, y es evidente que su majestad también se enamoró de su belleza. Y esta dice que sus manos cubriendo su cintura, y esos ojos cálidos, porque pudo sentirlo su aliento, ella, pero esta recuerda cuando gritaban varias veces el nombre de Ariana, e Igor le pidió disculpas a Leticia, y ésta le gritaba a su Alteza. Pero Leticia pregunta que cómo pudo su Alteza priorizarla a ella antes que a ella, o esta pregunta si está enamorado de Ariana. Esta estrella la copa que tenía en la mano, y mientras el vino se derrama lentamente. Aquí vemos a la estúpida, quien le pide que espere y verá, por qué no se quedará de brazos cruzados. Y bueno, terminamos aquí. Te invito a comentar si quieres una siguiente parte, y también hacerte saber que esta historia se encuentra en el canal principal, pero cuando la hicimos en aquel entonces era una edición diferente, y también teníamos una voz artificial que no daba el mismo fluido. Así que nada, realmente espero que te haya gustado, y que la historia tenga un gran alcance para seguir trayendo más capítulos aquí al canal.